Hola, muy buen día. Estoy muy contenta, muy honrada, inmensamente agradecida por la oportunidad que he tenido de charlar con ustedes, especialistas en el ámbito de la educación. Eh, Muchísimas gracias al Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, más aún a su directora, mi enorme, gran y única maestra, la maestra María Cecilia Iserrarás Gutiérrez, por permitirme compartir con todos ustedes las palabras que hoy quiero brindar referentes a algunas apreciaciones que he tenido durante los últimos años en el contexto de mi experiencia como arqueóloga, como antropóloga, em, y de unos bastantitos, o tal vez no bastantitos años para acá, como intérprete del patrimonio, que es, como ya se los comentaré un poco más adelante, es una disciplina, es una profesión que tiene como objetivo principal comunicar las virtudes, los encantos, las utilidades muy prácticas, la necesidad que tenemos de tener un patrimonio cultural sano, en buen estado de conservación y aprovechado por la comunidad y por la sociedad eh, a quien pertenece. El día de hoy quisiera conversar acerca de un concepto que considero muy importante en el ámbito educativo, entendiendo por educación el conjunto de herramientas que nos ayudan a vivir mejor, que nos ayudan a tener un mejor, una mejor proyección de vida en el sentido más práctico y en el sentido más realista. Lo que les quiero comentar, lo que les quiero compartir tiene bases fundamentalmente en la antropología, en la observación de procesos, de formas de vivir, de formas de hacer, de formas de ser que que nos remontan a nuestra más elemental naturaleza, si es que le podemos llamar naturaleza, que es lo que significa ser humanos. Lo que yo quisiera compartir el día de hoy no es otra cosa más que una invitación a las personas que participan en procesos de educación formal a ser integradas e integrados en sistemas, en esquemas, en estrategias que les fomenten la, la conexión, la conectividad con otros seres humanos, sean estos personas que están al lado de sí mismos o sean personas que han vivido hace cientos o miles de años. La cultura de la conservación, encuentro, es una de las vías que nosotros podemos encontrar para pensar en algo que estamos deseando de una manera eh, imperativa, que es tener un poco de esperanza, que es visualizar, cuando menos un poco, un futuro, ni siquiera nada más para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, sino para nosotros mismos. Lo que les quiero compartir es producto de una investigación que he desarrollado durante varios años con apoyo, con financiamiento y con todo el absoluto respaldo del Colegio de Michoacán, en el Centro de Estudios Arqueológicos, en donde
elaborado por ya una cantidad de años y en donde se ha apoyado una línea de investigación y generación de conocimientos que se llama Estudios para la Protección y la Conservación del Patrimonio Arqueológico e Histórico. No pasará mucho tiempo antes de que ustedes eh, conozcan los motivos que yo tengo para vincular el patrimonio cultural, arqueológico, histórico, prehistórico también, cualquier tipo de patrimonio cultural con el ámbito educativo. Estoy muy emocionada, auténticamente emocionada por la posibilidad que tengo en este momento de dialogar acerca de estos hallazgos en cierto sentido, pero conversaciones que he tenido bibliográficamente y a través de proyectos de investigación antropológica en los que he participado con colegas en el ámbito de la investigación en ciencias sociales y humanidades y en un afán que es, ustedes lo- seguramente lo tienen muy presente, con una necesidad de transdisciplinariedad, de corresponsabilidad social que nos lleva a reconocer que no estamos necesariamente divididos por disciplinas, sino que más bien estamos unidos por nuestra condición de ser personas que habitamos en este momento, en este contexto político, histórico, dramático, que es pues lo que vivimos hoy en día. Entonces, a eso voy. Quisiera presentarles la agenda que tengo para compartirles el día de hoy. En principio, hablar de nuestro gran reto, que es nuestro presente, un presente muy, eh, muy impredecible, muy caótico, muy a veces desesperanzador, a veces lleno de no saber qué va a pasar en el futuro, no saber ni siquiera si tenemos un futuro sobre el cual apostar. Quisiera hablar en primer momento de ese gran reto que tenemos, ni siquiera pensando en el ámbito educativo, sino nosotros, como seres humanos, como personas, como gente que estamos eh, disfrutando y al mismo tiempo padeciendo el estar vivos en el contexto social, político, económico, ideológico en el cual nos desenvolvemos día con día el día de hoy. El segundo punto de esta agenda es reconocer algunos estudios que felizmente desde la antropología, la sociología, nos ayudan a pescar algunas ideas para pensar cómo le podemos hacer dentro de este caos para pensar optimísticamente, perdón, de una manera optimista. Encontramos en términos antropológicos un gran valor y es el valor de la estabilidad. Lo vamos a transitar un poco con algunos ejemplos por ahí, a veces teórico-metodológicos, antropológicos. Después revisaremos como consecuencia de este análisis, eh, de esta posibilidad que se encuentra en reconocer las virtudes de la estabilidad social, cuatro cualidades muy específicas que encontramos en algunas sociedades que de alguna u otra manera logran o han logrado durante cientos, durante miles de años, practicar al mismo tiempo que contribuyen a una propia estabilidad social y de equilibrio medioambiental, que es a donde vamos. Después, sí será muy trascendente, pienso, compartir esto, porque evidentemente yo me estoy refiriendo a ustedes con absolutamente todo el respeto y toda la humildad en el reconocimiento de que yo no soy una especialista en educación. Yo no he transitado por todos los conocimientos que
ustedes tienen en términos de la pedagogía, de demasiadas cosas, conceptos y sobre todo experiencias en el ámbito educativo. Yo vengo de una disciplina aparentemente muy, muy, muy distinta, aunque la verdad es que pienso que al final de cuentas nos interesa un poco lo mismo, porque lo que queremos es compartir esa propuesta que tenemos de construir un mundo mejor. En ese sentido, pues vamos a reconocer algunas acciones fundamentales desde la educación, desde el ámbito educativo. E inicio con una suerte de anécdota un poco catastrófica, porque yo cuando crecí, por ahí de los a finales de los años 70 del siglo pasado, yo me encontré con muchísimas, anuncios. Me acuerdo perfecto de este anuncio de Televisa, que decía: "Gota a gota el agua se agota", ¿no? Y te ponían así, eh, pues, la alerta, ¿no? El llamado a que cerraras la llave. Y yo me recuerdo a mí misma como una niña, como una infante, cerrando la llave, preocupándome porque no cayera una sola gotita, porque yo pensaba que si esa gotita se caía al lavadero, se iba a destrozar el mundo, ¿no? Y como eso, reconocí en algún momento que la mariposa monarca estaba en riesgo, que me enteré de cosas tristísimas como la deforestación, de la cual todavía es objeto el día de hoy, todos los bosques en donde habita estos insectos. Y paso a paso, eh, pareciera ser como que me di cuenta de que como que no importaba mucho lo que yo hiciera, como que era un poco desesperanzador, eh, un poco inútil cerrar la llave del agua, evitar asistir a los bosques en donde habita la mariposa monarca, porque parecía que todo el mundo no conectaba con esa idea oigan, hay maneras de hacer las cosas mejor, ¿por qué no las hacemos, no? De repente yo veía como niña, se los comento, yo veía que seguían haciendo guerras y yo decía, pero ¿por qué la gente hace guerras, no? ¿Por qué la gente hace guerras si sabemos, todos los niños lo sabemos, todos los humanos lo deberíamos saber, que son malas las guerras, ¿no? Entonces, ¿quién quiere hacerse mal? ¿Quién quiere hacerse daño? Pasa el tiempo, me hago arqueóloga, luego me hago antropóloga y luego me hago conservadora del patrimonio cultural y me doy cuenta que a la gente le encanta, según yo, destruir, destrozar, desmantelar el patrimonio cultural, el entorno, el mundo en el que vivimos. Me encuentro en una ocasión que estuve haciendo un análisis de lo que pasaba con el patrimonio arquitectónico declarado como patrimonio mundial, inscrito en la lista mundial de patrimonio de la ciudad de Morelia, y me encuentro que se multiplican los estacionamientos. De repente ves un edificio maravilloso y no sabes ni a qué hora de repente se abre una cortina ofreciendo servicios de estacionamiento y por dentro, evidentemente, desmantelado. Encuentro en la fotografía que ustedes tienen en medio, en una investigación que estuvimos realizando con algunos colegas intérpretes del patrimonio, en el Camino Real de Tierra Adentro, una hacienda en Querétaro. Y esa fracción que ustedes ven, que parece una pavimentación hecha con buena intención por las autoridades municipales, y la encuentro pavimentada, ¿no? Felizmente pavimentada, seguramente el gobernador, la gobernadora locales lo anunciaron con bombo y ¿cómo dicen? Y platillo, platino, platillo, ¿no? Creo que dicen. Entonces, lo anuncian como uno de los grandes logros, el emprendimiento de proyectos de urbanización, de imagen urbana, etcétera, cuando lo que tenemos allí, lo que se está pavimentando, empedrando, es un fragmento de un trayecto que se construyó desde el siglo XVI y durante 3 siglos posteriores para transitar desde Ciudad de México hasta Santa Fe en lo que es actualmente Estados Unidos, ¿no? Una fracción de Estados Unidos. Entonces, ese camino fue denominado Camino Real
de tierra adentro, fue denominado como tal por los españoles, había diferentes caminos reales y ese camino es un camino histórico, maravilloso, lleno, absolutamente lleno de historias, de tradiciones, de conflictos para mostrarle al mundo, de cosas para decir este pedacito, este pequeño fragmento de aparentemente nada de importancia, tiene demasiado contenido histórico, porque tiene demasiados conflictos, demasiados problemas, demasiada sangre derramada, demasiada opresión en algunos momentos, demasiados elementos de progreso para otros, o sea, hay contradicciones ahí, ¿no? Y de repente alguien considera que lo único que hay que hacer con ese tramo es ponerle una línea de cemento y algunas piedras para que se pueda transitar mejor. El patrimonio histórico es invisibilizado y la gente simplemente continúa su existencia, su vida, su tradición, se ve perdida, porque lo importante ahí es que hay un elemento de progreso. Y abajo a la izquierda, creo que esa imagen ni siquiera tiene que ser tan ahondada porque nos despierta una sensación de desesperanza, una sensación de culpa de qué estamos haciendo los seres humanos en este planeta. Entonces, en este contexto nos encontramos con la pobre de Mafalda que siempre está tristísima porque no encuentra optimismo en todo lo que estamos haciendo los seres humanos en este planeta, incluyendo a la niña que a finales de los años 70 se preguntaba por qué la gente hace las cosas que hace y ahorita se encuentra consumiendo de vez en vez restaurantes de comida rápida en donde sabemos que no son muy buenos precisamente para el fomento a la conservación del medio ambiente, en donde se encuentra de repente adquiriendo un teléfono celular que también reconocemos que tampoco contribuyen muchísimo al bienestar del medio ambiente, entre otras cuestiones. Entonces, en ese contexto decimos, híjole, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Por qué somos tan malos? ¿De verdad somos tan malos? Y nos empezamos a llenar de culpas, nos empezamos a llenar de psicológicamente sentimientos muy tremendos, porque empezamos a poner nosotros mismos una suerte de resistencias a la crítica que nosotros sabemos como sociedad, no individualmente, o también individualmente, porque finalmente la acción la hacemos individualmente, pero como sociedad no estamos haciendo algo bueno por todo este entorno que nos fue en algún momento heredado, dado, si es que reconocemos el concepto de herencia, ¿no? Y por ahí nos encontramos. Nos encontramos con un montón de seres humanos que estamos como hormigas. A veces me da la impresión que les acaban de echar un poco de insecticida y no saben ni para dónde dar porque no están en un descontrol absoluto, están viviendo el instante, el día de hoy, el córrele porque si no mi jefe me castiga, el mira qué bien me veo, el solamente el Facebook, hay un chiste que comentó un colega en algún momento, ¿no? De decir, cuando estoy en Facebook viendo a todos los demás, la verdad es que nada más me estoy viendo a mí, a ver cómo me veo, si estoy bien, si estoy guapo, si me peiné bien, ¿no? Entonces hay una serie una suerte de egocentrismo tan impresionante, sobre todo en estos últimos momentos, que sí nos hace reconocernos en un contexto como de gran culpa, ¿no? Por todo lo que está pasando, pero al mismo tiempo decir, no, 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 no quiero saber nada. Yo simplemente ya quiero ser feliz, quiero vivir mi vida, quiero centrarme en mi familia, en mi entorno inmediato, ¿no? Pero siempre con esa sensación de, ojalá hubiera otra manera de hacer las cosas. Ahí es en donde estamos. Sam Ham, un intérprete del patrimonio, psicólogo, eh, nos da algunas pistas para tratar de entender por qué hacemos las cosas como las hacemos, ¿no? Dice, bueno, ¿sabes qué? Nosotros tenemos creencias sobre los comportamientos que tenemos. ¿Sabes que no se trata nada más de decir, haz las cosas bien y las cosas bien son pintar de amarillo esta cerca, por poner un ejemplo, ¿no? Si tú pintas de amarillo esta cerca, estás haciendo las cosas bien. Y Sam Ham lo que dice es, espera,
primero tenemos que hacer qué piensa la gente, qué creencias tiene acerca de pintar de amarillo esa cerca. Probablemente tiene algunas creencias que están influidas por su entorno social. Probablemente tiene creencias que están influidas por si esta persona piensa que está bien o está mal pintar de amarillo, usar el color amarillo, ¿no? Probablemente esta persona piensa que que no, ni siquiera tiene la capacidad física, que no puede llegar a pintar algo de amarillo, ¿no? Porque no puede, porque su mano no funciona, porque lo que sea, ¿no? Y empieza a cuestionar estas cuestiones de está bien o está mal, cumplir con determinadas cosas, cuidar el planeta, cuidar nuestro patrimonio. A todos nos queda claro que es maravilloso cuidar el patrimonio, que lo tenemos que hacer todos, pero a la hora de la acción individual nos enfrentamos ante una problemática muy severa, que es decir, a ver, si cuidar el medio ambiente, si cuidar a mi patrimonio cultural me implica desarrollar ciertas acciones, sobre esas ciertas acciones has de reconocer, querido mundo, que yo tengo ciertas creencias que están influenciadas por mi propia historia de vida, que están influenciadas por mi contexto social y que están influenciadas por mi pensamiento acerca de si puedo, si realmente soy capaz o no soy capaz de realizar esas tareas, ¿no? Que es lo que le llama las creencias de control. Y nos hizo un ejercicio en una conferencia que tuvimos sobre interpretación del patrimonio. La interpretación del patrimonio, les voy a anticipar solamente en una línea, no es otra cosa más que la comunicación estratégica para comunicar la importancia y el valor del patrimonio cultural que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, hay un grupo de profesionales en interpretación desde hace cuando menos 50 años en todo el mundo. Y estos intérpretes del patrimonio siempre nos estamos preguntando, ¿cómo le hacemos para compartirle a las personas la maravilla del planeta, la maravilla de entorno, la maravilla que es la diversidad sociocultural, la maravilla de cosas que tenemos para disfrutar y también bajo nuestra responsabilidad para proteger y para conservar? Entonces, siempre estamos como muy preocupados por el qué hace la gente con su patrimonio, qué hace la gente para procurar o qué hace la gente cuando destruye su medio ambiente, ¿no? Siempre estamos como tratar de entender por qué la gente lo hace y evidentemente a través de una estrategia comunicativa adecuada, procurar que la gente vea de otra manera esas cosas que tiene como algo muy rutinario para tratar de tomar una determinación tal vez un poco diferente. ¿Sabes qué? Antes a mí no me importaba si los sombreros de paja dejaban de producirse y ahora que ya conozco toda la historia y todo el proceso que ha implicado y toda la historia que hay detrás de la producción de esos sombreros de paja, ahora yo abogo porque esos sombreros de paja se sigan produciendo, porque son importantes, ¿no? Entonces, los intérpretes finalmente tratamos de conectar la importancia que ya existe de ciertos elementos del patrimonio a la gente que está viviendo su vida, porque vive su vida, porque son maestros, porque son comerciantes, porque son arquitectos, porque son lo que sea, ¿no? Porque son pintores o pintoras, ¿no? Artistas viven su vida, no tienen necesariamente que ser gente que está vinculada con el ámbito de la producción de sombreros, ni con toda la cultura y el contexto que hay para la producción de esos sombreros. Entonces, los intérpretes finalmente tratamos de establecer esos puentes entre la gente que le atribuye cierto valor a ciertos elementos del patrimonio y la gente que no tiene ni idea, para que la gente que no tiene ni idea, cuando tenga idea, diga, "Ah, ahora ya sé que eso no solamente le importa al mundo, sino me importa a mí". Ese es nuestro trabajo. Entonces, en este contexto, es que nos interesa demasiado eh, conocer por qué la gente procura y por qué la gente destruye ciertos elementos de patrimonio cultural o natural. Y lo que dice Sam Ham en este ejercicio que nos hizo, dice, a ver, vamos a ver, por ejemplo, si nosotros pensamos que la gente destruye el medio ambiente, el patrimonio, todo lo que tiene, ¿por qué lo hace? ¿No? Y nosotros como científicos, bueno, yo soy antropóloga, arqueóloga, como científicos sociales decimos, sí es cierto, a ver, vamos a pensar enseguida en una estrategia de entrevistas para tratar de reconocer por qué la gente está destruyendo, por qué la gente está pasando en un lugar
protegido, por donde no debe de pasar. Entonces, de repente nos enfocamos en el por qué la gente hace las cosas como no deben hacerse. Y Sam Ham dice, espérenme un momento, todavía no he llegado a ese punto. Yo lo que quiero que nos preguntemos es, ¿existe alguien que hace las cosas, entre comillas, bien? ¿Hay gente que tiene comportamientos deseados? Entonces, en lugar de preguntarnos, ¿por qué la gente hace las cosas de una manera incorrecta? Vamos a preguntarnos, ¿quién hace las cosas de manera correcta o sustentable o sostenible o como sea? ¿Y por qué lo hace? ¿Cuáles son sus motivaciones auténticas para hacerlo? Entonces le podemos contagiar a las personas que hacen las cosas incorrectas, que le llaman los non-compliers en inglés, ¿no? Dice, a los que no cumplen, vamos a dejarlos como en pausa. Ellos y ellas no son nuestro centro de atención, sino son los que sí hacen las cosas que nos van a permitir contar con un futuro mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a preguntarles cuál es su motivación por hacer las cosas así. Y ya que uno tiene más o menos el esquema, dices, oye, ¿te gustaría pensar así? Oye, ¿te gustaría hacer las cosas así? Y de eso se trata el proceso de interpretación. Finalmente queremos conocer las creencias, las convicciones que tienen las personas que hacen las cosas para tener este futuro deseable como como nosotros lo visualizamos y contagiar a través del discurso, a través, sí, de la persuasión, a través de herramientas comunicativas muy estratégicas, de que estas personas cuando menos consideren la posibilidad de ver los fenómenos, las cosas, los objetos, el entorno, el patrimonio de una manera distinta a cómo se lo había planteado anteriormente. Entonces, lo que dice Sam Ham es, vamos a procurar que la gente piense de una manera, o sea, para empezar, su propuesta fundamental en el libro que escribió sobre interpretación para lograr una diferencia intencionadamente. Dice, hay que provocar el pensamiento de las personas y hay que evaluar si realmente estamos provocando un pensamiento más o menos afín a nuestros objetivos y demás. No estamos en el plan de la comunicación estratégica. ¿A qué viene todo esto? A que nosotros tenemos un conjunto de cosas, de objetos, de elementos, de fenómenos que nos están llevando hacia un panorama que no estamos encontrando como muy deseable. Estamos en una suerte de visión cuasi apocalíptica, en donde decimos, ni modo, ya me vacuné en contra del dolor por ser parte de un problema. Entonces voy a seguir consumiendo, voy a seguir haciendo basura, pero ya no voy a ver más. Es una cosa muy, muy, muy dolorosa para el planeta, pero que sí ocurre en muchos contextos, sobre todo urbanos. Em, y en donde por una vez más nos tendremos que pensar, a ver, detengámonos un momento para pensar cuáles son nuestras creencias con respecto a la conservación de nuestro entorno y de nuestro patrimonio para ver si de alguna manera podemos orientarnos hacia una propuesta más optimista, hacia un esquema propositivo y hacia una noción que nos lleve un poco al ámbito de la esperanza. Sobre esto, Sam Ham lo que dice es, entonces, en lugar de estarnos fijando en todos los que hacen las cosas mal, volteemos a ver a los que hacen las cosas bien, a los compliers le llaman, ¿no? Los llama así en otro contexto, que es en el contexto de gente que actúa de una manera determinada en un parque natural concreto en donde queremos que la gente, por ejemplo, vaya por el sendero, ¿no? En lugar de que se vaya de una visita libre, porque ir por la visita libre les puede generar un riesgo al entorno natural, puede dañarlos, puede hacer que se pierdan, que se extravíen los visitantes, etcétera. Entonces, o sea, la diferencia es como mucho más pragmática en este contexto que él lo menciona. Pero esto nos lleva a extrapolar em, una pregunta. No porque somos tan malos, sino porque somos tan buenos, ¿no? ¿Por qué existimos nosotros? ¿Por qué existen ustedes, que son los educadores, los que piensan en el futuro, los que piensan de una manera optimista, los que piensan que las cosas pueden funcionar?
¿sí? Y como ustedes, los medioambientalistas, y como ustedes, las personas que nos dedicamos a promover la protección de los patrimonios culturales, y como ustedes, las personas que quieren pensar que pueden apoyar a los niños refugiados, y como ustedes, las personas, o sea, gente optimista, gente que le está abonando a la humanidad ese toque de optimista que siempre lo hemos tenido, nada más que a veces pues se opaca, ¿no? Y por lo tanto nos lleva a imaginar cómo piensan las sociedades que conservan su entorno. Nosotros nos asumimos como una sociedad que destruye nuestro entorno, que está destruyendo a nuestra madre tierra, que está destruyendo a nuestro planeta. Pareciera como que estamos en una inercia que no podemos detener. En ese justo momento es en el cual nosotros debemos voltear y ver, nosotros no hemos sido los únicos seres humanos en este planeta. Ha habido miles, miles de sociedades, de colectividades humanas que han trascendido durante cientos, miles, millones de años. Si contamos la historia de la humanidad a partir del momento en donde los homínidos empezaron a tener ciertos comportamientos más afines con lo que nos diferencia como seres humanos, ¿no? Entonces, ha habido tantos, tantos, tantos billones de seres humanos en este planeta. Y resulta ser que nosotros en este último fragmento es donde estamos, pareciera como que estamos negando todo lo que hubiera habido antes y estamos destruyendo todo. Entonces, vamos a voltear un poquito, vamos a tratar de reconocer que tal vez todos esos seres humanos tienen algo que enseñarnos. Y por eso nosotros tenemos la responsabilidad, la obligatoriedad de voltear a verlos y de preguntarles, de hacerles esta pregunta clave, estratégica y con un afán de supervivencia. ¿Cómo ha vivido la humanidad? ¿Qué estamos haciendo diferente? Porque eso que estamos haciendo diferente nos está llevando al momento en el cual estamos el día de hoy. Eh, por eso, en el ámbito de la antropología nos hemos servido bastante y también de la historia, de los estudios de la estabilidad social. Típicamente, bueno, ahorita voy a abordar un poco ese elemento que es algo que nosotros apreciamos y que contrasta con muchos de los estudios sobre la historia de la humanidad, en donde muchas veces como que se ha enfocado en decir en dónde estuvo la ruptura y por qué fue y qué se dio y qué fue lo que fue diferente al siguiente momento, ¿no? Entonces, los periodos se ocupan de, pues decir, aquí fue así, aquí fue A, aquí fue B, aquí fue C, aquí fue D, y así nos vamos con todo el abecedario. Y otro complemento, un complemento de la historia de la humanidad, de la historia de las sociedades, nos remite a tratar de conocer, ok, pero cuándo, o sea, pero cómo se dieron todos estos grandísimos, enormes, prolongadísimos momentos de estabilidad en sistemas sociales, en sistemas de valores, en comportamientos, en relaciones del ser humano con su entorno natural, en relaciones del ser humano con otros seres humanos, en relaciones de los seres humanos en su ámbito religioso, etcétera. ¿Cuáles son estas cualidades que han tenido otras formas de vivir y que nosotros abandonamos en este momento y que tal vez, porque tenemos una memoria genética humana, tal vez podríamos recuperar, ¿sí? Entonces, primero es recuperar el conocimiento acerca de cuáles han sido los elementos de la historia de la humanidad que nos han permitido existir el día de hoy. Si todo este cambio de algo que hicimos hubiera ocurrido hace 1000 años, tengan ustedes por seguro que nosotros no existiríamos. Pero resulta que ocurrió ahorita, justo en el momento en el cual ustedes y nosotros nos podemos ver por esta plataforma virtual. Tuvimos la posibilidad de coincidir por el simple hecho de que este invento, este cambio social, no se dio
sino hasta ahorita. Entonces, encontramos que unos periodos que nos enseñan desde la primaria, desde la secundaria, y evidentemente uno como arqueólogo pues se los receta de una manera más profunda, más sistemática en algunas ocasiones, en algunos periodos, pero que nos da cuenta de cómo han sido las grandes estabilidades sociales que se han generado a lo largo de la historia de la humanidad. Y decimos, ah, mira, pues qué bonito se ve un rectángulo un poquito más grande de la prehistoria, ¿no? Ustedes lo ven por ahí, ¿no? Y dices, ah, carambas, ¿y cuánto es esa prehistoria? Por ahí no está bien representado, pero la prehistoria, ese pedazo que se ve de la prehistoria, la verdad es que es el 99% de la historia de la humanidad. Y eso lo podemos cotejar, que ustedes entran a Wikipedia y ustedes se van a ver cuántos años ocupa la prehistoria y cuántos años ocupamos nosotros. Y en este súper pedacito pequeñito estamos, o sea, desde el fin del neolítico hasta la globalización. Sí, o sea, esta cosa que pasó súper rápido, rápido, nosotros no pensamos que fue tan rápido, pero en términos de la historia de la humanidad, no se diga de la historia del cosmos, porque aquí los astrónomos nos dicen, no, y los seres humanos son nada, no somos nada. Pero si hablamos de nada más de la historia de la humanidad, nos vamos a dar cuenta de que la prehistoria abarca un periodo enorme porcentualmente. Y nosotros en este pedacito, en este 1%, depende también de en qué año empecemos a contar, pero podemos contar el surgimiento del Estado, Mesopotamia, China, no se diga Teotihuacán, los aztecas, de repente ya estamos todos juntos y de repente los últimos 100 años aparecen como en un gramito, ¿no? Y en ese gramito de tiempo es en el cual estamos devastando, acabando con la biodiversidad, con la diversidad cultural, con este, tantísimas cosas por una serie de cuestiones, ¿no? Que pareciera ser que no podemos controlar, pareciera ser. Pero aquí es en donde vamos, porque nos damos cuenta que tenemos la posibilidad, cortesía de los prehistoriadores, de los arqueólogos, de los historiadores, de los sociólogos, de muchísimos estudiosos en cuestiones de estabilidad social y de cómo han funcionado por muchísimo tiempo sistemas sociales de una manera más o menos estable, nos damos cuenta de que hay algunos elementos que existían y que por alguna razón dejaron de existir o dejaron de estar presentes en el esquema económico dominante o predominante el día de hoy, y que es lo que nos está haciendo que estemos como en un riesgo francamente preocupante. En México, en y Sudamérica, tenemos la enorme fortaleza y la gran cualidad de estar sustentados y de estar fundamentados por la fortaleza de la colectividad. Le llamamos familia extensa, le llamamos una colectividad más ampliada, ¿no? Hay muchos estudios de antropología sobre esto, pero que se diferencian de esta perspectiva individualista y con otras cualidades que existe, sobre todo dentro de la economía global. Pero a lo que voy no es tanto a una crítica desmedida por nuestros colegas norteamericanos, ni mucho menos. Más bien a lo que voy es como seres humanos de quienes podemos aprender más, no a quién vamos a reprobar, de quienes podemos aprender más para poder contar con una perspectiva de futuro. Encontramos entonces que los estudios de la tradición, de la estabilidad, de los periodos prolongados, Brodel fue uno de los principales historiadores promotores de esta intención de conocer cómo funcionan las estabilidades en larguísimos periodos de tiempo, la antropología, no se diga, también la arqueología, o sea, todo, por muchos lados tenemos herramientas, la prehistoria a través de todos estos estudios que han ocurrido por tantísimos años, ¿no? Entonces, en estas sociedades sí hay una insistencia en el uso de estrategias de supervivencia, en una visión a futuro. Estoy hablando de la práctica individual, ¿no? En rutinas y valores con poco cambio a través de generaciones, en políticas bien establecidas de conservación, en fin, en ideas de estabilidad.
en Australia, en este sitio arqueológico maravilloso, es uno de en la península de Burrup, en el poniente de Australia, encontramos el sitio arqueológico con petrograbados más antiguos y una cantidad más concentrada que en cualquier lugar del mundo. Eh, tal vez solamente sobrepasado por algún sitio prehistórico de estas características que está en Estados Unidos, pero independientemente, no se trata de decir cuál es más, cuál es menos, es un sitio arqueológico que inicia su historia hace 40.000 años y que mantiene una estabilidad prolongada en una cultura aborigen que se detiene prácticamente hasta el arribo de la invasión norteamericana, en donde entra todo el proceso colonialista en este país. Entonces estamos hablando de formas de vida sostenibles, sustentables, amables con el medio ambiente, integradas con el medio ambiente. Y ahí es en donde tenemos mucho que aprender. Tenemos un gran contraste. Nosotros podemos hablar de estabilidad en el contexto en el que estamos, en el lugar en donde vivimos, en nuestra ciudad. Podemos hablar de la misma manera de esa tranquilidad, de ese decir mañana va a haber un mañana, ayer fue una, un antecedente de algo que está pasando hoy de una manera como más tranquila. La realidad es que no, y lo sabemos muy bien, porque en este momento la historia nos está haciendo cambiar de una manera muy rápida, ¿no? Entonces, reconocemos que, pues sí, hay cosas que tenemos que poner atención en sociedades tradicionales, en sociedades que practican la conservación de costumbres, de tradiciones, de entorno, de recursos, de restauración de lo que tienen, de atención. ¿Y cuáles son? O sea, ¿cuál es la magia para acabar pronto? ¿Cuál es la gran magia que se sostiene, en la cual se sostienen esas sociedades durante tan inmensamente prolongados periodos de tiempo, como es el caso australiano? No tan prolongados si contamos el número de años para el periodo colonial, porque de todos modos es un montón de generaciones. Y vamos a ver algunas de ellas. Necesitamos adentrarnos en algo que se llama cultura de conservación que, que alberga sociedades cuyos valores y formas de pensar, de sentir y de actuar no comprometen la estabilidad ambiental ni social. Sus individuos se reconocen como parte de un proceso que continuará de manera más o menos similar a como se encuentra hoy en día en el futuro. Existe una intención de trascendencia que compromete u orienta las prácticas cotidianas y rutinas sociales, de tal suerte que a través de ellas se garantice la existencia de las condiciones para que éstas se sigan practicando. En otras palabras, se procura el mantenimiento y la preservación de la gallina de los huevos de oro en la cual vivimos. La gran pregunta es, ¿existen valores culturales que promueven la conservación del patrimonio? ¿Cómo y en dónde los podemos reconocer? ¿Qué son valores culturales? Porque aquí está la clave de absolutamente todo. ¿En qué creemos? ¿Qué creemos que está bien y que está mal? ¿No? Los valores culturales son atributos en el ámbito de nuestro pensamiento que las personas dan a una acción humana con el fin de posicionar sobre ello una actitud de aceptación o de rechazo. Esto me gusta, esto no me gusta, esto está bien o esto está mal. Se construyen en sociedad. Esto es muy importante. Con apoyo en ellos, las sociedades argumentan sus reglas de interacción con otros humanos y con el entorno natural. Albergan pensamientos profundamente arraigados de estabilidad y de bienestar social. Son un mecanismo cultural para lograr y mantener la estabilidad social con implicaciones en la ética y en la moral. Son fundamentales en las sociedades porque establecen los límites entre el bien y el mal actuar y especifican la forma en que se debe reaccionar en cualquier tipo de situación, incluso en lo que la gente piensa. Cuidado con lo que piensas, porque viene el diablo y te castiga, ¿no? Son parte del sistema educativo y coercitivo de cada sociedad y sobre todo lo más importante es que los valores culturales, los que nos comemos a través de la mente, conectan el pensamiento y la acción individual con la estrategia de estabilidad social en donde se practican. Eso es antropología pura. Estos valores se practican, ¿no? Estos valores tienen una manifestación en lo que la gente hacemos.
Y estos valores tienen una manifestación en la manera como nos relacionamos con nuestro propio cuerpo humano, cómo lo nombramos, qué es, qué no es, qué llamamos, qué no llamamos, qué mejor ni decimos porque es tabú, cómo nos relacionamos con la gente, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, cómo nos relacionamos con nuestros dioses, con nuestros espíritus, con nuestros ancestros, ¿sí? Estos valores están manifiestos en absolutamente todos los ámbitos de practicidad que tenemos, de conectividad que tenemos en el ámbito personal y colectivo, ¿no? ¿Por qué son tan importantes? Los valores culturales influyen en el pensamiento individual y en las actitudes. Promueven rutinas sociales, el qué y el cómo de los comportamientos, y afectan, que es a donde vamos, el estado físico del entorno, los recursos y nuestro patrimonio. Los valores están conectados con la forma como nosotros afectamos a nuestro patrimonio cultural y medioambiental y nuestras relaciones sociales. Por eso tenemos que poner tanta atención en las rutinas sociales. Por eso son tan importantes las acciones que promovemos de manera colectiva y rutinaria. Entonces encontramos que existen ciertas rutinas, si estamos así como en la punta del iceberg, existen ciertas rutinas que nos permiten o que han permitido a otras sociedades restaurar bienes de uso cotidiano. Esa es una de las rutinas afines a la cultura de conservación en contextos de sociedades estables. La gente restaura sus bienes. La gente está acostumbrada a remendar. La gente está acostumbrada a restaurar. La gente está acostumbrada a pegar lo que se rompe. La gente está acostumbrada a observar lo que está dañado para procurarlo y para hacer que esté en mejores condiciones. Esa es una de las primeras cualidades de las rutinas afines a la cultura de conservación. Otra rutina afín a la cultura de conservación es transmitir de una manera efectiva conocimientos que pueden ayudar a la subsistencia a las estrategias de subsistencia de las personas. El abuelo le dice auténticamente al nieto de qué manera puede hacerle, qué es lo que tiene que hacer para vivir bien, ¿sí? Cuando existe esa conexión, le llaman de 3 generaciones, cuando menos, entonces existe una buena proyección de que el nieto, si los valores y demás son acordes con la estrategia auténtica para comer, para dormir, y aparte para socializar y aparte para todo lo demás, entonces ahí estamos en medio de una sociedad estable. También participan en actividades de mantenimiento, rituales cíclicos, imagen del entorno y reproducen historia oral. Esto se ha practicado en Teotihuacán, tenemos registros amplísimos de prácticas de restauración y de mantenimiento. Por ejemplo, todo lo que implica asistir y practicar rutinas, rituales de mantenimiento, de tradiciones, eso es parte de esta cultura de conservación. Y también se es consciente de que si uno hace o no hace determinadas cosas, va a haber consecuencias, ¿no? Aquí hay una persona que está enseñándole una lengua indígena a su grupo porque sabe que probablemente esta va a ser la última oportunidad que haya de repartir esa información, esos conocimientos a las nuevas generaciones. Puede haber otras, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿estas rutinas, estas actitudes, estos comportamientos están presentes más en unas sociedades que en otras? ¿En dónde las podemos encontrar? ¿Existe un contraste entre las personas que sostienen una cultura de conservación con la economía global? Es una gran pregunta. Y es una pregunta muy retadora, porque todos vivimos nosotros, o sea, ustedes y yo vivimos, estamos dependiendo de la economía global. De antemano es una contradicción hacia nosotros mismos, hacia nuestra estrategia de vida y de subsistencia, pero vamos adelante de todos modos, ¿no? Estas sociedades que practican o han practicado cultura de conservación están inmersas en sistemas tradicionales, que implica la estabilidad por tiempos prolongados. Y existe también una relación entre conservación del patrimonio y estabilidad social. Aquí la hipótesis principal es, existen cualidades en la organización social y en la cosmovisión de las sociedades compatibles con la cultura de conservación.
Y aquí recuperamos un poco la idea de patrimonio cultural, en donde hay una idea de pasado y en el presente hay una herencia, pertenencia social, responsabilidad que se va un poco hacia el futuro, ¿no? Así que encontramos, ya casi estoy en la recta final, y esto es a lo que quiero llegar antes de llegar a los puntos muy elementales en el ámbito educativo, a cuáles son los fundamentos sociales compatibles con la cultura de conservación. Uno, el sentido de colectividad. Nos reconocemos en una interdependencia social. ¿Por qué? Porque sabemos que los procesos productivos nos conectan entre todos nosotros. Sentido de colectividad. Nos dependemos entre todos, entre todas, entre las personas que estamos coexistiendo en nuestros territorios locales, de manera personal, no de manera agencia gubernamental, de manera personal, nosotros con nuestro vecino, con nuestra vecina, con el maestro, con la maestra, con la gente que vemos día con día, ¿sí? El sentido de colectividad y la práctica consecuente para fortalecer ese reconocimiento y ese agradecimiento de pertenecer a esa colectividad es fundamental. Sentido de ancestralidad. Sabemos que venimos de algún lugar y sabemos, por lo tanto, que en algún momento nosotros, nosotras mismas, vamos a convertirnos en ancestros. Por lo tanto, en algún momento, algún ser humano en el futuro va a decir, mira, qué padre, aprecio o desprecio lo que me dejaste, ¿sí? Entonces, el sentido de ancestralidad lo practican sociedades en condición de estabilidad. Aquí arriba a la izquierda, bueno, no hay que hablar demasiado para el caso de los michoacanos, de la gente del Estado de México, que también tienen mucho esta fiesta de los muertos. Abajo a la izquierda, en Hacienda Chichimequillas, también en el mismo proyecto de trabajo de campo de Camino Real de Tierra Adentro, encontramos una persona que optó por presentar con mucho orgullo la historia de su familia a través de fotografías y nos la compartió de manera verbal. Abajo a la derecha tenemos ni más ni menos que la tumba de Pacal en Palenque, que es una sociedad maya que estuvo sustentada por una cualidad de linaje, en donde pertenecer a un linaje con determinada historia es lo que los hacía grandes y poderosos y fuertes, ¿no? Entonces, la historia, cuando uno se reconoce en una historia de un linaje, uno se hace más fuerte. Esto es bien interesante porque uno ya no es como alguien improvisado. Yo no soy alguien improvisado, yo soy bien hecho porque a mí me hizo mi historia de mis ancestros, etcétera. El poder de los linajes es impresionante en las sociedades estables. Muy importante. Las sociedades estables tienen una relación muy cercana con la naturaleza y reconocen que la naturaleza se le debe aprovechar de una manera limitada, respetuosa y también con admiración. Encontramos sociedades como Teotihuacán, en donde tienen un culto al jaguar y a una cantidad enorme de animales y de plantas que están dentro de su cosmovisión. Encontramos los nahuas de Guerrero, que tienen culto a los cerros todavía el día de hoy. Encontramos a los mayas en Guatemala, que tienen un culto a la ceiba, una planta, ¿sí? Porque la planta les está conectando absolutamente en todos los niveles, desde el inframundo hasta el supramundo. Encontramos allá un quetzal, un ave, donde todos estos elementos son parte de su cosmovisión. Y encontramos también un aprovechamiento auténticamente completo, integral. Hay un maguey, y para ese maguey no te preocupes, aquí tú déjame el maguey, yo me encargo de todo lo demás. Para el flor lo uso para mis guisos, el quiote lo uso para el material de construcción, para combustible y para mezcal. Las pecas las voy a usar también porque aquí me hace falta una bardita, lo voy a usar también para hacer hilo, para mis tejidos, para hornos de barbacoa, para envolver a mi conejo que me voy a echar dentro de un poquito de tiempo. La piña, mira, si la procesa sale un mezcal maravilloso y también si tenemos suficiente mezcal, lo ocupamos como un banquito para sentarnos. Los gusanos, échale, ya le salió gusano al mezcal, tráetelo para acá, échalo al comal, porque con unas tortillitas nos vas a ver maravilloso. Y la planta en sí se puede convertir en una cerca. Y como el maguey ocurre con una enorme variedad de plantas en el contexto mesoamericano, ¿no? Un aprovechamiento completamente integral. Ahora,
hay algunas sociedades que tienen un acercamiento mucho mayor al nuestro, ¿no? En relación con la naturaleza. Dice Lola Young, una mujer australiana, aborigen. En nuestra cultura hay un círculo que aquí no puedes ver. Está todo alrededor. Cuando somos de ese círculo, debemos hacer todas las cosas que hacían los ancianos. Entonces las frutas volverán a ser las mismas. Porque nosotros, Jipalku, Jipalku significa las despertamos. Mis abuelos nos decían, hay un círculo allí en el lenguaje nuestro. Nosotros nacimos en este círculo, nos hacemos viejos y morimos en este círculo y otra generación viene, sigue enseñando cosas allí, despertando todas las cosas. Cada año lo hacemos antes de Navidad, antes de que la lluvia venga. Vamos y cantamos una canción para despertar a las plantas. Llamas el nombre de todas las frutas y luego ves a las frutas crecer. En Palm Springs solemos tener muchas grandes fiestas para hacerlo cada año. En Cabot nunca volví a ver ninguna fruta, porque nadie enseña a los niños a mantener la ley y la cultura en el círculo, ¿sí? Hay una relación muy cercana con la naturaleza. El último elemento de las culturas de conservación es que hay una observación y una aceptación de ciclos, de participación y de paciencia. Hay una gran disposición de los seres humanos, de los individuos, por aceptar los ciclos de la naturaleza, por no romperlos a fuerzas. Nosotros en nuestra sociedad decimos, mira, ya estoy ahorita, puedo estar en la India, puedo estar ahorita con ustedes. Ayer, por ejemplo, estuve en El Salvador en otra conferencia, y así, y como si no pasa nada, ¿no? Nos sentimos como los reyes del universo, como los dioses que podemos controlar tiempo y espacio. En las sociedades estables esto no ocurre. Hay un respeto por los procesos, por los ciclos, y también es algo que debemos fomentar. Una cultura de conservación entonces tiene ciertos indicadores. Uno de ellos es que hay un sentido de colectividad, se fomenta. Hay rutinas en la relación con el cuerpo humano, bueno, en la relación con la naturaleza hay un respeto. En la relación con los dioses, espíritus y ancestros hay un sentido de ancestralidad, de reconocimiento de las personas que ya se murieron y que me dejaron mi manera de vivir y que es la misma manera de vivir que yo puedo legar en la mejor de mis posibilidades a las nuevas generaciones. Hay una voluntad de obediencia también. En la relación de yo con el cuerpo humano está manifiesto todo esto, porque cómo nos vestimos, cómo nos arreglamos, está también nuestro sentido de colectividad, nuestro respeto por la naturaleza, nuestro sentido de ancestralidad. Si ustedes observan las sociedades tradicionales, ustedes se van a dar cuenta que mucha de su indumentaria tienen atributos que nos están llevando a este tipo de conceptos. Entonces hay ciertos valores culturales que están muy presentes cuando hay sentido de colectividad, como puede ser participación colectiva en la solución para solventar necesidades cotidianas, corresponsabilidad en el bienestar social, humildad y responsabilidad, sentido de ancestralidad, aprendizaje transgeneracional efectivo, subsistencia y memoria histórica, responsabilidad con ancestros para mantener el equilibrio, respeto por la naturaleza, acciones de integración con la naturaleza, reconocimiento y en observación de procesos, reconocimiento de ciclos, trabajos intermedios y aceptación de la espera. Porque esto también la espera incrementa el valor de los productos finales. Y también tenemos antivalores, ¿sí? Aquí nos vamos a empezar a reconocer peligrosamente muchos de nosotros o muchos de la cultura global. Individualismo, egocentrismo, espectros acotados de responsabilidad. A mí no me importa, no es mi problema, ese es problema de otros, ¿no? Yo no soy responsable sobre el bienestar colectivo contemporáneo y en futuras generaciones. Filosofía de existencia independiente antes y o después de la vida personal. Indiferencia entre antecesores y límites extremos de la responsabilidad. Supremacía del poder con la naturaleza. Yo lo puedo todo, yo puedo controlar a la naturaleza. Y la cultura de la inmediatez. Tiempo, espacio se reducen o se anulan. Se cuenta con recursos en toda circunstancia. Yo puedo tener lo que sea en cualquier momento. Nomás le doy un clic a Amazon y ya me llega aquí, no importa lo que sea, ¿no? Se acepta y se promueve el cambio con facilidad y se genera con ello una sensación de falsa abundancia. Y es falsa, porque no importa si me la están trayendo de la India, porque lo acabo de pedir, en México ya no hay, ya hay escasez.
Entonces, ¿cuáles son las acciones fundamentales que podemos promover desde la educación para hacer crecer o hacer retornar? Ni siquiera estamos inventando algo, estamos regresando a lo que somos como seres humanos, estamos regresando a nuestra esencia humana a través de la educación. Reconociendo que educar es orientar acciones para un buen futuro. La educación en la cultura de la conservación, esto es algo en lo que yo creo absolutamente, es nuestra única tabla de salvación. Para ello necesitamos empoderar a lo local y no es fácil porque la globalización está empoderando a lo externo. Vamos a contracorriente, pero lo podemos intentar. Por ello, para fomentar el sentido de colectividad, podemos eh, trabajar en el fomento de orgullo y responsabilidad. Promover investigación sobre historias y patrimonios locales. Fomento de publicaciones, de similitudes y de contrastes en formas de vivir de nuestra propia gente, los logros que ha tenido nuestra gente. Apoyo en programas museísticos locales. Aquí tengo a la derecha, en Australia me tocó observar este museo de colonia. Un museo comunitario no tiene que ser un museo indígena. Un museo comunitario es un museo que usamos nosotros, hombres y mujeres que vivimos aquí y ahora y que tenemos nuestras propias importantes historias que contar. Participación en el mantenimiento local, sentido de comunidad territorial más que escolar. Los espacios escolares representan ámbitos territoriales inmediatos, en donde pues la mayoría de los alumnos viven más o menos cerca de la escuela, quiero pensar. Entonces, si viven más o menos cerca de la escuela, pues son más o menos conscientes de lo que hay en esa inmediación, ¿no? Entonces hay que también a través del trabajo escolar, educativo, institucional, formal, decir, ¿sabes qué? Vives aquí, vives en la colonia tal, ¿no? Y en esta colonia hay un montón de cosas. Y participación en su solución ayuda a personas necesitadas. Aquí abajo en medio tienen una imagen de un hombre que es un personaje de una localidad en Salisbury, en Estados Unidos. Es una localidad pequeña, pero que promueven el orgullo comunitario de la gente que vive allí y le hicieron, es un arqueólogo, y le hicieron su estatua y lo ponen en el museo porque nosotros tendríamos que pensar que solamente las grandes personas están en la historia que está alejada, ¿no? Hay también ejemplos muy valiosos en México. Sentido de ancestralidad y conciencia histórica. Hay fomentar la historia oral, entrevistar a los abuelos, identificación de enseñanzas que nos pueden aportar esos abuelos, fomento de la tradición, recorridos guiados en la ciudad sobre la vida antigua, con base en investigaciones que hacen los mismos alumnos. Eso es bien importante y hay mucha bibliografía sobre investigación local de historia y demás. Ejercicios de reconocimiento de los ancestros de la ciudad, personajes icónicos, legados que nos dejan ellos, enseñanzas. Presentación de genealogías de personajes e historias de vida, comunicación con gente mayor en las aulas, ejercicio de fomento de reconocimiento de abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, de su vida y obra como parte de la currícula escolar, exposiciones en ese sentido. Reconocimiento de cambio social y de la agencia que implica la vida contemporánea. ¿Qué vamos a legarle al futuro? Respeto por la naturaleza, aprendizajes. Hay que enseñarnos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros alumnos sobre agricultura y cuidado general de las plantas, aprendizaje sobre fauna local y sus usos tradicionales, sobre cómo la gente del pasado, indígenas en nuestro territorio, hacían el aprovechamiento de esas mismas plantas, conocimiento de especies endémicas, conocimiento de tradiciones sobre aprovechamientos del entorno, alianzas con artesanos locales para la enseñanza de elaboración de artesanías hechos con materia prima local, ejercicios de identificación de flora y fauna existentes en el barrio o colonias cercanos a la escuela. No tenemos que estar en el ambiente rural, podemos hacerlo en el ambiente urbano. Alianzas, asesoramiento de especialistas en conservación para orientar acciones sustentables. Observación de procesos, observación periódica de fenómenos de la naturaleza de largo alcance. No decirles, mijito, te voy a enseñar cómo se siembra un frijol y abandonan a la pobrecita planta del frijol y se muere a los 15 días, después de que ya floreció bien bonita. Estaba bien feliz el frijol y justo en el momento en que estaba bien feliz de haber nacido, fue abandonado porque ya no estaba en el programa y se secó, se murió.
Entonces, generación de proyectos que impliquen constancia por periodos prolongados y fomento de su documentación, reconocimiento de capacidad de agencia, si yo hago va a pasar, si no hago va a pasar tal, en procesos específicos, positivos y negativos. En fin, ya para terminar, solamente quiero reconocernos a nosotros como seres humanos en esta gran línea de la historia universal y subrayarnos que estamos en el último instante, ni siquiera en el último segundo, de todos juntándonos entonces en la línea de la historia de la humanidad. Por lo tanto, considerar que sí, no tanto que vamos hacia la extinción de una manera pesimista, sino reconociendo que tenemos una enorme herramienta, que es voltear a ver a una enorme cantidad y diversidad de sociedades, de maneras de ser, de maneras de vivir que han sostenido, que han sido autosustentables, tanto entre ellas mismas en el ámbito social como con sus entornos naturales. Y son sociedades, comunidades, formas de vivir, formas de pensar, formas de hacer, de las cuales nos podemos, pues ahora sí que agarrar, diríamos, en un mexicano muy básico, para poder aprender a salir adelante. Necesitamos conectarnos entonces con nuestra gente y con nuestro territorio para poder salir adelante. Muchísimas gracias.